Cemu no solo es el mejor emulador para jugar el Breath of the Wild en PC, sino que además es un emulador completamente optimizado para jugar todos los juegazos de la Wii U. Así que hoy te traigo la guía completa de Cemu para que sepas cómo instalar tus juegos, cómo instalar las updates y los DLCs y cómo configurarlos correctamente para jugar a 60 FPS y hasta 4K, incluso en PC patatas. Y al final del video te voy a enseñar el truco máximo para que los juegos no te den ningún tirón. Créeme que en Breath of the Wild es obligatorio. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y el primer paso evidentemente es descargar a nuestro queridísimo Cemu. Para eso, como en todos los videos, vas a tener los links en el Discord, link en la descripción. Y aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Primero vamos a descargar esto de aquí, es obligatorio para que nos corra el Cemu. De hecho se necesita para la mayoría de juegos actuales. Simplemente damos clic, lo descargamos y lo abrimos. Aquí vamos a aceptar, instalar y me dice que ya está instalado. Pero si ustedes no, ahí se les va a iniciar la instalación. Una vez instalado esto, podemos proceder a descargar el Cemu. Para descargar simplemente le damos aquí en descargar. Vamos a descargar sí o sí la versión Cemu 2.0 que tiene un montón de mejoras que vamos a usar. Nos va a enviar a esta página de acá, la página de las versiones del Cemu, y vamos a elegir la última versión que nos salga. Simplemente damos aquí donde dice Assets y aquí tenemos para Mac, para Ubuntu, Linux y Windows. Simplemente eligen su sistema operativo y una vez descargado nos va a quedar algo como esto. Simplemente damos clic derecho y le damos en extraer aquí. Esto ya lo podemos borrar y aquí vamos a tener nuestro Cemu, que aquí la propia página del Cemu nos dice que tenemos que aplicar una configuración para abrirlo correctamente. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a irnos a la carpeta del Cemu, damos clic derecho y le vamos a dar en propiedad. Aquí nos vamos a compatibilidad y aquí vamos a marcar esta opción que dice deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa. Vamos a marcar esta opción de aquí, vamos a hacer clic y chuleamos aquí y chuleamos acá. Le vamos a aceptar, aplicar, aceptar nuevamente y listo. Ya podemos abrir nuestro Cemu. Windows nos va a preguntar si es seguro. Claramente lo ves. De código abierto. Simplemente le damos en más información. Ejecutar de todas formas. Una vez abierto, nos va a pedir que añadamos la carpeta donde vamos a tener guardados nuestros juegos y nuestras updates. Simplemente vamos a dar en Browse y ustedes van a elegir la carpeta donde tienen sus juegos o donde los van a poner. En mi caso, yo creé esta carpeta llamada Wii U y dentro de esta creé una carpeta llamada Unpad. Y ahorita les voy a mostrar cómo funcionan los juegos, cuáles son los formatos para que lo tengan correctamente. Pero en mi caso, selecciono esta carpeta. Aquí es donde voy a guardar mis juegos y mis DLCs. Simplemente le doy a seleccionar y listo. Esto de aquí no lo vamos a tocar por ahora. Le damos a Next. Aquí nos va a pedir que configuremos los controles, pero se los voy a explicar más adelante. Lo que sí vamos a dar ahora es a esta opción de aquí si quieren que se active las actualizaciones automáticas. En mi caso yo quiero que sí. Y le damos a Close. Y aquí ya se abrió nuestro Cemu. Como ven, como ya habíamos elegido la carpeta de juegos, ya me aparecen los juegos que yo tengo, que lo podemos cambiar dándole aquí en opciones, General Settings, y aquí miren que aparece la carpeta que elegimos. Si a ustedes no les apareció o movieron sus juegos a otro lado, le dan aquí en añadir y ya eligen la carpeta en la que tengan sus juegos. Y antes de explicarles cómo tener sus juegos ya listos para emular, que el emulador lo reconozca, cómo instalar las updates, los DLCs y sobre todo un truquito para que los juegos pesen hasta un 30% menos, vamos a configurar el emulador para que los juegos siquiera funcionen. Entonces le damos aquí en opciones y lo primero vamos a cambiar el lenguaje de la consola, eligen el que les guste, y segundo, opciones, le damos a General Settings y aquí el lenguaje vamos a cambiarlo a español y vamos a reiniciar para tener el emulador en español. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Ahora sí, en opciones, configuración general, vamos a ir muy rápido. Aquí es la carpeta por defecto donde se van a guardar sus partidas. La pueden cambiar y elegir una carpeta que esté por fuera de la carpeta del Cemu, que al final del video les voy a mostrar cómo hacer esta carpeta por si quieren hacer copias de seguridad de sus partidas. Pero bueno, aquí la pueden cambiar si todavía no tienen ninguna partida guardada. Pero entonces, todo lo de aquí es opcional, revisen que les sirve. Y aquí en gráficos sí es súper importante. Todos, sin excepción, vamos a marcar aquí la opción Vulkan. Aquí nuestra tarjeta gráfica, aquí vamos a marcar bilinear. Esta opción de aquí, fíjense que esté sí o sí activada. Y nos vamos a ir a audio y aquí vamos a cambiar a esta opción. Hay algunos que dicen que esta opción es la que mejor funciona, pero como ven acá, el propio Cemu nos está pidiendo que pongamos la X Audio 2. Entonces aquí ponemos X Audio 2. Aquí simplemente eligen sus dispositivos y listo. Ahora, si cuando abren un juego, este suena, pero no muestra imagen o se cierra automáticamente, esto de aquí lo vamos a cambiar a OpenGL. Esto nos va a dar menos FPS, pero las gráficas, sobre todo las Intel, recuerden que se los dije, Intel HD Graphics y demás, algunas muy viejas,
no aceptan Vulkan. Entonces, por defecto Vulkan, si no, OpenGL. Y era una cosa bastante útil crear perfiles. Así como en una consola tienes diferentes perfiles, por si hay varias personas jugando en la misma consola y quieres que tu partida guardada no te la dañe tu hermano, simplemente aquí nos viene una por default, le damos aquí, podemos cambiarle el nombre, ahí le puse Gordo Friki y puedo crear otra por acá que va a ser para mi hermano, por ejemplo, y aquí simplemente podemos ir cambiando. Tu hermano va a jugar, le pones su cuenta para que no toque tus partidas, vas a jugar tú, te pones la tuya. Esta opción de aquí es para activar el juego en línea, que lo podemos activar y conectarnos a los servidores de Pretendo, que es como el nuevo online para la Wii U. Así pueden jugar hasta con gente que está jugando en Wii U. Si quieren un video sobre eso, vas a comentar la palabra Pepino33. Pero es que encima, este emulador tiene una aplicación preciosa para instalarle un montón de mods. Si quieres a Link, versión mujer, o hasta DLCs creados por la propia comunidad. Si quieren ese video, escriban Pepino69. Lo más votado, lo subiré. O si los dos son muy votados, pues subiré los dos. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Simplemente lo que nos falta son los controles. Le damos aquí a opciones, configuración de entrada. Y aquí es muy sencillo. Vamos a elegir qué mando vamos a emular. De preferencia elijan Pro Control. Y aquí vamos a elegir nuestro mando. Simplemente le damos aquí, nos va a salir esta opción de aquí, que es elegir la API. Y entonces podemos elegir teclado, añadir, y podemos teclear aquí y configurar nuestro teclado. Si lo que quieren es un control, por ejemplo, yo tengo un control de Xbox por acá, simplemente le damos aquí y vamos a elegir una de las dos opciones, CDL o Input. Y algunas veces dirán Input. Esto es porque los controles pueden tener diferentes APIs. Entonces, por ejemplo, CDL, y ahí me aparece mi control de Xbox. Pero si no funcionara, entonces Input, y aquí también me aparece. Entonces simplemente le damos a añadir y él ahí va a poner una configuración por defecto. Miren que ahí ya se mueven las palancas, pero si no, simplemente cliquean y van marcando cada botón lo que quieren que haga. Para los controles por movimiento, ya les subí un video, está aquí, vayan a verlo. Pero para que funcione exactamente lo que sale en ese video, hay que hacer un paso extra en esta nueva versión, y simplemente darle aquí en más, aquí en API, eligen DSU Control, y aquí van a poner la IP y el puerto que ya mostré en ese video. Vayan a verlo para que lo entiendan. Como ven, pueden configurar hasta 8 mandos para jugar a pantalla dividida con sus amigos. Por cierto, para que su mando se guarde con la configuración que hicieron, tienen que poner un nombre aquí. Yo voy a poner el nombre, voy a guardar y listo, para que no tengan que configurar esto cada vez. Con esto ya tendríamos el emulador listo, pero nos faltan lo más importante, los juegos y sus mejoras, para poder jugar los juegos a 4K y 60 FPS. Entonces, primero, los juegos. Como les dije anteriormente, yo había creado una carpeta llamada Wii U. Aquí tengo mis juegos en esta subcarpeta de acá, y la estructura correcta para que el emulador reconozca sus juegos es la siguiente. Me voy aquí a mis juegos, por aquí tengo por ejemplo el Breath of the Wild. Si la abro, nos tiene 3 carpetas: Code, Content y Meta. Estos son para que el emulador reconozca sus juegos, tienen que estar así. Gordo, es que yo no tengo esos archivos. ¿Cómo compro mis juegos? Guiño. Espérate que al final del video te voy a mostrar una aplicación para manejar estos archivos. Ahora, las updates y los DLCs también tienen la misma estructura. Si yo me meto a la carpeta del DLC de Breath of the Wild, tiene lo mismo, la carpeta Code, Content y Meta, y lo mismo la carpeta de la actualización. Pero entonces, una vez que ustedes metan sus juegos en la carpeta que ya eligieron en el emulador, él automáticamente va a reconocer tanto el juego como el update como el DLC. Como nos damos cuenta, aquí mismo nos dice la versión y si un DLC está instalado. Y el truquito para que ahorren un montón de espacio en su disco, yo me he ahorrado hasta 10 GB, es dándole aquí a herramientas y administrador de títulos. Aquí vamos a dividir por nombre. No solo nos va a decir qué archivos tenemos, por ejemplo, mira, Mario Kart 8, el juego base, el DLC y la actualización, lo mismo con el Breath of the Wild, sino que vamos a poder hacer una cosa increíble. Como ya les mostré, para yo tener mi Breath of the Wild tengo una carpeta con el juego base y tengo dos carpetas, una con el DLC y otra con la update. El DLC y la update pesan casi 5 GB y el juego base pesa 9 GB. En total, en casi todo son unas 15 GB. Pero en nuestro Semu, con esta opción de administrador de títulos, vamos a elegir todo lo que tenga que ver con el juego que queremos comprimir. En este caso, el Breath of the Wild, estoy usando de ejemplo, y le vamos a dar clic derecho. Eligen las tres cosas, el juego base, el DLC y la update, y le vamos a dar en convertir a archivo comprimido de Wii U. Lo va a convertir en .wua. Nos dice que se va a comprimir estas tres cositas, le damos a aceptar, nos pregunta dónde queremos que se guarde. Yo lo voy a guardar en la carpeta que ya elegí para que se guarden ahí mis juegos, para que lo reconozca automáticamente. Le doy a guardar y él va a empezar a comprimir. Aquí nos dice que ya se convirtió, le vamos a dar a aceptar, y como ven aquí ya nos aparece entonces el Breath of the Wild dos veces, uno en versión WUA o WUA y otro en la carpeta del juego. Si yo me voy a la carpeta donde le di a guardar el archivo, recuerden que mi juego con mis DLCs y las updates pesaba 15 GB, ahora este pesa solo 12.7. Tú dirás, gordo, eso no es tanto, pero primero ya tienes un solo archivo, no está molestando con carpeta, y segundo, hay juegos como el Mario Kart donde me ahorré 3 GB, y se va restando y restando más juegos que puedes guardar en tu disco duro. Y ahora sí, lo importante, por fin vamos a poner nuestros juegos a 4K y 60 FPS. Es muy sencillo. En el juego que quieres configurar, por ejemplo, vamos otra vez con el Breath of the Wild, das clic derecho y le das aquí donde dice editar paquetes gráficos. Aquí le vamos a dar en descargar los últimos paquetes gráficos de la comunidad, y esta es la magia de Semu. En emuladores como el Yuzu, que es el de la Switch, tenemos que nosotros mismos buscar los mods por internet. Aquí ya tienes todo listo. Te vas aquí y te descarga todos los mods de la comunidad. Entonces me voy aquí, por ejemplo, a mod, y si pongo el FPS++, ya puedo elegir aquí jugar hasta 240 FPS. Que ya tienes un video en el canal, te lo dejo por aquí, donde enseño la mejor configuración para el Breath of the Wild para que sepas qué activar de aquí. Pero por ejemplo, aquí en Graphics puedes ponerlo en 4K. Y esto funciona para todos los juegos. Mira, me voy al Mario Kart, le doy clic derecho, editar paquetes gráficos, y aquí, como ya le di a descargar los últimos, me aparece los del Mario Kart. Puedo poner el 60 FPS para cuando estamos en modo local, puedo mejorarle los gráficos, la sombra, de todo. Y
También tenemos por acá una configuración propia de cada juego. Y es que si damos clic derecho en el juego y le damos en editar configuración del juego, aquí vamos a elegir diferentes cosas. Por ejemplo, cambiar la API gráfica. Hay juegos en concreto que van mejor en OpenGL que en Vulkan. Muy pocos, pero los hay. Aquí en mando, elegir un perfil de mando que hemos creado alguno. O aquí que esto lo podemos ir cambiando dependiendo de nuestra CPU y del juego. ¿Cuál es el truquito para saber qué opciones hay que poner? Pues muy fácil. Le das aquí clic derecho, le das a página de wiki, que por este truquito suscríbete, ya verás. Pero esto lo que tiene es toda una página que ha creado la gente de Semu con configuraciones de la comunidad donde te explican todo lo que tienes que saber sobre el juego. Solución de errores, qué configuración hay que poner. Es una locura. Por ejemplo, mira, aquí me está diciendo que en Game Profile, en CPU modo, hay que ponerlo en auto y multicore. Y que en General Settings, en API, vamos a poner esta opción de aquí siempre y cuando tengamos Vulkan. Entonces, hacemos caso a la wiki, damos clic derecho, editar configuración del juego. Aquí nos dijo que auto y aquí en gráficos nos dijo que Vulkan. Y así con cada juego. Hay juegos que tienen más fallos y que también tienen más soluciones, como el Breath of the Wild. Si damos clic derecho y le damos a página de wiki, mira todo lo que nos tiene por acá. Por ejemplo, errores más comunes. Simplemente dan clic derecho, traducir y ven que su error está por aquí. Tienen aquí la solución que la comunidad encontró. Problema con algunos mods, cómo solucionarlos. Es una locura. Y lo que también es una locura es una opción que trae el propio emulador para ahorrarnos los problemas de tirones que traen los juegos cuando cargan shade. Que para mostrarte cómo funciona, primero te voy a mostrar dónde se guardan tus partidas. Simplemente das clic derecho en un juego y le das a directorio de partida guardada. Aquí va a estar la carpeta con las partidas guardadas y aquí está tu partida guardada. De hecho, yo ahora mismo me voy a poner una partida vieja que tenía por ahí. Entonces yo les mostré esto de la partida porque quiero que vean esto. Ven todos esos tirones que me está dando el juego. Cada vez que hago algo se me frena o se me pone en cámara lenta. Eso es porque el juego está cargando shaders. De hecho, miren que ahí en la esquinita me notifica que está compilando shaders. Que por cierto, en la configuración general, aquí en superposición podemos desactivar que no nos salga ahí en la esquinita cada vez que carga shaders, aunque a mí me gusta verlo. Los shaders son archivos que guarda el emulador de animaciones, efectos y todo lo demás. Y entonces cuando haces una animación por primera vez, él guarda ese archivo y por eso se ralentiza el juego. En juegos tan grandes como este, hacen que el juego sea injugable, pero ahí está la magia de los shaders. Podemos usarlo a nuestro favor. Si bajamos un archivo de internet de alguien que ya se pasó el juego, los podemos instalar nosotros en nuestro emulador como si ya nos hubiésemos pasado el juego y eso va a ir súper fluido. Va a ser una maravilla porque no va a tener ni un solo tiro. Bueno, puede que tenga uno muy pequeño. Entonces lo que hacemos es muy fácil. Buscamos en Google Shader Cache Semu, pueden buscarlo por el nombre de su juego y podemos bajar los que la gente comparte. Pero hay una página que dejó el propio Semu, creada por la comunidad, donde tenemos Shader Cache de un montón de juegos. Simplemente les marcan aquí la región que no quieren. Yo solo quiero la región USA, que es la región de mi juego, y voy a buscar el juego que quiero. En mi caso tengo aquí el Breath of the Wild, que pueden descargar todo esto de una. Yo voy a descargar el de Breath of the Wild. Se nos queda un archivito como este, simplemente damos clic derecho, estar aquí, y aquí se nos queda la carpeta de Shader Cache. Si la abrimos, nos va a aparecer esta carpeta de aquí, y aquí adentro tenemos estos dos archivos. Estos son los Shader Cache. Copiamos, nos vamos a nuestro emulador, damos archivo y damos en abrir carpeta del Semu. Y aquí vamos a buscar donde dice Shader Cache, aquí donde dice transferable, que es transferible. Y aquí miren, tenemos los que creamos ahorita mientras sigamos jugando. Miren que pesan solo 2.30 megabytes. Los voy a borrar, voy a pegar los que descargamos y estos pesan 36. En el Discord, junto con los demás links, voy a intentar dejarle links a varias páginas con Shader Cache. Hay unos que pesan un montón. Pero entonces, ahora que ya los pusimos, miren que vamos a intentar abrir el Breath of the Wild. Y miren que aquí me va a decir que está compilando los Shader Cache que acabamos de descargar. Esto, la primera vez que abramos el juego después de poner los Shader Cache, se va a demorar bastante porque está guardando todo eso y asimilando. Ya terminó cargar los shaders y miren la diferencia ahora que ya los carga. Va súper fluido, es una locura lo que se nota. Entonces, para juegos tan grandes como este, juegos como el Mario Kart, que tienen muchas pistas, pues más que tiene un montón de personajes, eso es indispensable. Y les dije que al final les iba a hablar de ese mapa picantón sobre cómo tener tus archivos bien organizaditos y cómo comprar esos juegos para que los juegues. Guiño, guiño. Entonces, mira esto que te interesa. Mira la miniatura. Es del canal secundario, así que ve a suscribirte a ese canal también, porque me imagino que ya te suscribiste a este, porque como ves, te dejo un montón de videos de emulación. Y no se te olvide comentar en este video qué otro video de Semu quieres, el de los mods, el del online. Los quiero mucho. Suscríbete. Bye.